Hola, hola, bienvenidos a mi primer video de YouTube. No me lo puedo ni creer porque realmente ustedes no saben cuánto tiempo yo llevo posponiendo esto, yo llevo excusando esto, yo llevo, en fin, bloqueando pues este siguiente nivel porque, bueno, como ser humano, al fin, muchos límites, muchas creencias limitantes, muchos bloqueos, muchas mentiras de mi ego, en fin, muchas cosas que al final nos hacen pues no hacerlo desde el lugar correcto. Yo recuerdo que desde que yo empecé con las redes sociales, a mí siempre me pedían, Gillian, por favor, créate un canal de YouTube, créate un canal de YouTube. Y yo veía eso como algo demasiado abstracto en mi realidad, ¿sabes? Era como imposible, ¿sabes? Yo, ¿quién soy yo para hacerme un canal de YouTube? ¿Quién? En fin, pero han pasado tantas cosas que hoy me siento aquí con una gratitud y con una sensación de que es el momento de hacerlo, que ustedes no se imaginan. De verdad que sí, se los digo de todo corazón y tengo muchísimo miedo. No sé ni qué va a pasar a partir de ahora. Estoy aquí, ya pueden ver, en la sala de mi casa, donde he grabado prácticamente todo. No tengo ningún estudio todavía. Eso era algo que también me hacía posponerlo mucho, pero decidí dejar de ponerlo como excusa. Pero estoy aquí feliz y contenta porque simplemente estoy respondiendo a un llamado, estoy siendo obediente, que es una de las cosas que siempre me ha caracterizado. Y la verdad que nada, voy a hacerlo lo mejor posible. Y al final no se trata de mí, se trata de eso, de responder un llamado que recibí y que sé que esos miedos que tengo de quizás no voy a ser constante, quizás pues no les va a gustar, o quizás no voy a ser suficiente, o quizás no voy a, en fin, todas las cosas que me vienen a la mente, me voy a quedar sin ideas o lo que sea, se las he soltado a mi papá Dios porque al final esto se trata de él, no se trata de mí. Así que en este primer video, yo más que nada quiero ponerte en contexto, contarte un poquito más sobre mi historia. Quiero que entiendas básicamente lo que me ha traído hasta aquí, por qué he llegado hasta aquí, por qué todo mi contenido en redes sociales. Quiero que me conozcas un poquito más para que si ya esto estaba como resonando, ya te sentías identificado en muchas cosas conmigo, hoy quiero que quizás pues lo podamos profundizar un poquitico más. Simplemente quiero compartirme tal y como soy, como si estuviese hablando con una amiga, que al final eso es lo que deseo. Bueno, y ahora sí, después de esta introducción, quiero decirte que si estás aquí es porque quizás has llegado a un punto en el cual no te reconoces, en el cual te has desconectado tanto de ti, en el cual te sientes tan perdida, tan cansada, tan exigida, que hoy solamente quiero decirte que yo lo he llamado que tuve que perderme para poder encontrarme. Entonces, no le temas a este proceso en el cual estás o en el cual te sientes que no sabes cómo salir, porque realmente te estás reordenando, te estás reconfigurando, te estás encontrando básicamente, pero a veces ese encuentro significa muchas veces como verlo como una pérdida. Si no aprendemos a perder, nunca podremos saber lo que significa verdaderamente ganar. Entonces yo te voy a poner un poco en contexto para que tú me conozcas un poquitico más, y es que yo me considero que yo siempre he sido una niña, una adolescente, muy insegura de sí misma, con muy poquita autoestima. Yo me criticaba mucho, yo me exigía demasiado. Yo sentía que era la más pequeña en todo mi grupo de las amigas, es decir, yo me sentía pequeña al lado de mis amigas, sentía que yo no era suficiente, que ellas eran mejores que yo siempre, y aunque a mí me elogiaban, aunque a mí me decían muchas cosas, a mí me costaba creerlo, y eso es hasta el otro día mismo, obviamente, hasta que tú no sanas todos esos traumas de la infancia, pues la adulta lo sigue viviendo como si fuesen una verdad. Yo siempre veía que muchas personas fuera me tomaban como referencia o como inspiración para algo. Siempre fui esa persona a las que venían hacia mí a contarme cosas, a preguntarme sobre consejos y tal, pero para mí misma, para mi vida, yo lo tenía todo perdido. Era como que yo no aplicaba nada. Era la típica de que te doy un consejo, pero no lo aplico. Todo esto me llevaba a mí en aquel entonces a pensar que me copiaban. Bueno, toda esta típica mentalidad de inconsciencia, de esas historias que nos cuenta el ego, de que si es recortería, de que si te recorterean, que era una frase que se decía mucho en Cuba, que si te tienen envidia, que si no sé qué, en fin. Ya les digo. Entonces, claro, hoy lo entiendo como que eran señales de Dios poniendo esas semillitas diciéndome que tú eres inspiración, tú eres guía, tú eres faro. Pero claro, como yo no sabía habitar mi luz, como yo no sabía reconocerme, yo lo veía como me están copiando, como envidia, cuando en realidad era el propósito que tenía Dios, y hoy lo puedo ver, hoy lo puedo reconocer, y hoy cada vez que veo una mujer siguiendo mi camino me honra, porque
sé lo que simboliza eso para mí, sé lo que simboliza el que yo me transforme, porque al final mi transformación es de otras mujeres. Por eso, al final también es un poco desafiante, porque tienes que estar todo el tiempo en mucha coherencia, en mucha entrega, porque al final eres como un faro. Y al final un faro lo que hace es alumbrarle el camino a los otros. Pero ese faro también tiene que vivir sus propios procesos y al final esos procesos son los que también les siguen alumbrando el camino a los otros. Entonces, para yo poder entrar en materia y poder explicarte todo lo que yo viví para poder decirte que tuve que perderme para poder encontrarme, te voy a poner un poco en contexto. Y esto es una historia que yo he contado, pero no, nunca a mucha profundidad, y en mi programa sí que está en mucha profundidad. Y es que en el año 2019 yo empecé a tener una relación a distancia, y en el 2020 yo tengo una fuerte situación personal, donde pierdo a dos personas muy importantes en mi vida, y esto me genera un despertar, yo siento. ¿Qué más pasó? Que mi relación a distancia me empezó a activar muchos miedos, muchos traumas y muchas inseguridades, y obviamente todo esto empezó a generar como un estado muy depresivo en mi vida, porque me tuve que hacer cargo de situaciones personales bastante difíciles, bastante poco digeribles en aquel entonces, y con esa poca conciencia que yo tenía, y ahí empezó mi cuerpo a hablar, mis temas digestivos, empezaron mis diagnósticos, empezaron todos mis problemas de salud que yo creía que yo ya de por vida tenía que resignarme a vivir de esa manera. Yo con 20 años creyendo que tenía que vivir bajo esa cárcel. En aquel entonces empecé a cambiar mi alimentación, empecé a cambiar mis hábitos, pero los hice desde un lugar muy equivocado. Los hice desde el dolor, desde la víctima, los hice desde la herida, los hice desde la exigencia, los hice desde el ego, y obviamente todo eso fue lo que yo fui arrastrando hasta hace algunos añitos, poco, hasta hace algún año o dos, que básicamente mi conciencia ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque lo hacía desde la búsqueda de aprobación, lo hacía desde el pertenecer, el miedo a quedarme sola, el miedo a que me abandonaran, en fin, mis hábitos partieron desde un lugar de muchísimo miedo, de muchísima sobrevivencia, de muchísimo dolor. Ya les digo. En el 2021, que fue otro punto de inflexión muy grande en mi vida, emigré con mi pareja, mi actual pareja Cristian, aquí a España. Y yo siento que ese fue mi segundo punto de inflexión, pero ese fue como la semilla de mi mayor despertar, porque ahí fue como mi verdadera crisis existencial, donde me encontré con la oscuridad, me encontré con el silencio, me encontré con la soledad, me encontré con el dolor realmente, el dolor literal, y donde me sentí muy perdida, muy apagada, con muy poca fe. La verdad que sí. Viví una vida que literal se sentía que no era mía, y yo lloraba todos los días, y aunque habían días en los que me gestionaba un poquitico mejor, al final yo decía, es que no puedo más con esto, no quiero vivir más así. Y ahí fue donde empezaron a aparecer pues las señales, que si libros, que si mentores, y empecé a invertir en mí, empecé a trabajar más en mí, y empecé a dejar de temerle al silencio, empecé a dejar de temerle al dolor, empecé a sentir más mis emociones, empecé a darme permiso de parar, de descansar, cuando estas habían sido cosas que yo en mi vida me había imaginado poder. Entonces, mi mentalidad iba cada vez cambiando un poco más. Sentía que cada vez quería aprender más, que cada vez quería saber más, pero ¿qué pasó? Me llené de mucha información, porque yo, esto se lo digo como paréntesis, yo soy neurodivergente, tengo TDAH, entonces nosotros nos caracterizamos porque cuando hay algo que nos apasiona o algo que nos gusta, nos queremos tragar toda la información sobre eso. Entonces, por eso es que yo sé tanto, porque gracias a mi autodescubrimiento y mi autoconocimiento, he indagado en muchos aspectos y en muchos temas de mi vida, ¿no? Y entonces eso me ha llevado a poder después transmitírselo a otras personas. ¿Y qué pasó con toda esta información? Que yo no la sabía aplicar, yo no la estaba aplicando. Entonces, no hacemos nada con la teoría sin la práctica. Y también me pasó que era como que siempre tenía que estar sanando algo. Yo siempre me ponía en la excusa que tenía que estar sanando algo, y eso yo sé que es algo que les puede pasar a muchas mujeres a día de hoy, y es el punto de estoy sanando, estoy sanando. Entonces eso las evade de tomar acción, y fe sin acción es fe muerta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no vas a cambiar nunca tu identidad, tú nunca vas a poder encarnar esa nueva realidad, esa nueva mujer, si tú no accionas, porque es en la acción donde realmente está la claridad, está el cambio, no en la teoría, no con los libros, no con el podcast que te escuchaste, no con el libro que te leíste, no con la escritura de la mañana. Todo esto son herramientas, pero básicamente el cambio está cuando tú decides enfrentar determinadas situaciones de una forma distinta.
Y eso fue como un clic de conciencia, porque al final el estar sanando todo el tiempo nos sigue haciendo sentir insuficiente, nos hace sentir como que todavía no estamos listas para un siguiente nivel, como que todavía hay traumas, hay heridas. Entonces, seguir creyendo que hay que sanar todo el tiempo fue algo como que yo dije, esto no tiene mucho sentido para mí. Y ahí fue donde empezó mi verdadero cambio, porque me perdí entre tanta información, me perdí entre tantas gurú, tanto marketing y tanto todo, diciendo, pero ¿y ahora qué hago? Me sentí cansada, me sentí súper exigida. Era como que, joder, si yo sé tanto, si tengo tantos libros, si tengo tantas cosas, ¿por qué razón yo no sé aplicar nada? ¿Por qué razón yo? Y era porque yo me resistía, porque básicamente yo no había trabajado ni mi sistema nervioso, no había trabajado en mi conciencia como tal, no había trabajado en el accionar aún con miedo, no había trabajado en la fe, en el propósito, y todo eso obviamente me estaba como que echando hacia atrás, y a cada vez yo quería tomar acción, era como, no lo hagas porque todavía no estás lista, todavía no estás preparada. Entonces, hasta aquí siento que he hecho como un mapeo de toda la línea continua, de todo el camino de mi propio proceso, aunque obviamente yo sé que se me han ido algunos detalles que, bueno, ya se los iré compartiendo en otros videos, con otros aprendizajes, con más herramientas y con otro valor. Quiero compartirte algunos puntos importantes que quiero que empieces a tener en cuenta si hoy tú te sientes en este punto de estar perdida, de sentirte desconectada de ti. Y es que cuando nos perdemos, no es que estemos perdidas nosotras. Primeramente nos estamos redirigiendo. Y segundo, es porque son los momentos que nos avisan de nuestra vida donde ya nada encaja, donde no nos estamos perdiendo nosotras. Lo que estamos es perdiendo mentiras que nos hemos contado, donde nos estamos cuestionando cosas que no nos habíamos cuestionado, donde nuestra alma ya no puede continuar sosteniendo un camino, una forma de ser y hacer como la que estás haciendo, o desalineada, en incoherencia, porque es tu ser pidiendo más coherencia, pidiendo más amor, pidiendo más verdad. Cuando tú te sientes que te estás perdiendo, en realidad lo que tú estás perdiendo es esa versión insegura de ti, esa versión que se conformaba, esa versión que priorizaba a todos menos a sí misma, esa versión que se siente insuficiente. Eso es lo que tú estás perdiendo. Pero ¿qué pasa? Eso nos da mucho miedo, porque es lo conocido, porque es lo cómodo conocido, como le digo yo. Pero en realidad lo desconocido, lo que quizás nos dé más miedo, básicamente es lo real, es lo auténtico y es lo que realmente está destinado para ti. Otra cosa que te va a enseñar a verte es que te vas a dar cuenta de que no hay nada más sagrado que aprender a escucharte. No hay nada más sagrado que tu silencio, no hay nada más sagrado que tu propia compañía. No hay nada más sagrado que aprender a distinguir tu voz, a distinguir la voz del miedo, a distinguir la voz del ruido externo, a distinguir la voz del ego, a distinguir la voz interna tuya, tu intuición, tu voz, a distinguir la voz de Dios que habita dentro de ti. No hay nada más valioso que aprender a hacer eso. Y eso solo ocurre cuando nos perdemos. Eso solo ocurre cuando nos sentimos desconectadas de todo, que tenemos que buscar una conexión, tenemos que, por sobrevivencia, pero sobrevivencia en buena razón, necesitamos encontrar un camino, necesitamos encontrar un rayito de luz en toda esa oscuridad que estamos viviendo. Y eso es algo muy valioso, que solo ocurre cuando nos perdemos. Cuando nos perdemos es cuando nos dignamos a escucharnos. Pero obviamente, si no eres capaz de parar el piloto automático, si no eres capaz de parar el ruido externo, si no eres capaz de apagar todas las voces que te están confundiendo, es muy difícil que ocurra. Y entonces, ¿qué pasa? Se genera la resistencia, se genera el dolor, se genera el sufrimiento, se generan los procesos depresivos, se genera la ansiedad, se generan todas estas emociones porque tampoco te das el permiso de sentir, tampoco te das el permiso de sentirte así, de honrar ese proceso, de valorar todo lo que te trae para tu vida. Porque al final, toda esa desconexión, toda esa ansiedad, todo ese desorden interno, lo que te están diciendo es que estás muy alejada de tu verdad y que el dolor que estás viviendo no es un castigo, es un llamado. El dolor es un maestro, es un mensajero. Otra cosa, otra bendición que ocurre cuando nos perdemos es el que te enseña que tu cuerpo no está en tu contra. Tu cuerpo solamente está pidiendo volver a ti. Esa ansiedad, esa inflamación, el cansancio extremo, los diagnósticos, todo lo que tú ves como que son tus enemigos durante años son las alarmas necesarias que te piden que vuelvas a ti, que te piden que vuelvas a tu verdad, que te piden que actúes con coherencia, que te piden que sueltes todo lo que tienes que soltar, que sueltes todas las capas que te están cada vez desconectando más de tu verdad. Y esto no tiene que ser más desde el control, no tienes que hacerlo más desde el miedo. Esto cambia cuando lo haces desde el amor. Otra de las revelaciones que a mí me dio el proceso de perderme fue que la voz más fuerte, más crítica, más dura, el ruido más fuerte no venía de fuera. Obviamente eso es un ruido que también hay que quitar, pero no venía de fuera, venía de mi mente.
venía de esa crítica constante, de esa comparación, de esa duda constante de mí, de decirme que no era suficiente. De ahí, gracias a eso, gracias a perderme, gracias a entrar en silencio, gracias a darme el espacio suficiente para escuchar mi propia voz, me di cuenta de eso. Me di cuenta que en realidad no era el mundo el que me estaba criticando, juzgando, comparando, era yo, era mi mente. Que yo no podía lograr algo no porque nadie fuera me estaba impidiendo hacerlo, era yo misma la que me estaba impidiendo hacerlo. Pero cuando tú empiezas a escucharte, cuando tú empiezas a darle espacio al silencio, te das cuenta que dentro de ti también hay una voz que aunque esté muy bajita, muy bajita, muy bajita, muy bajita, te está intentando salvar, te está intentando hablar, te está intentando mostrar el camino, te está intentando proteger. Pero si no le das el tono suficiente, la voz de la crítica, como le digo yo, la jueza, va a hablar muchísimo más alto y es la que va a dictar la última palabra. Hasta aquí quiero que te des cuenta que perderte es una bendición disfrazada de dolor, de ansiedad, de todo, ¿sabes? Porque al final perderte es tu verdadero renacer. Es el llamado, es el vuelve a ti, es el necesito que escuches tu propia voz, es el deja el ruido externo, pero también apaga el ruido interno, es el escucha más a tu corazón, es el ten más fe, es el busca ayuda. Rompe con todas las mentiras, es rompe con toda la exigencia, es rompe con todo ese ego, es rompe y quítate todas esas máscaras, todos esos disfraces que te pones para ser amada, para ser aceptada, para ser validada. Es quítate todo ese peso, toda esa mochila que pesa demasiado y que genera demasiada resistencia en tu cambio, que genera demasiado dolor, demasiado peso. Entonces, yo solo quiero decirte que si tú estás en este punto, yo quiero que tú a partir de hoy dejes de huir, dejes de mantenerte y alimentar el papel de víctima y empieces a responsabilizarte de tu mente, a responsabilizarte de tus emociones, a responsabilizarte de tu salud física, a responsabilizarte de tu nutrición, a responsabilizarte de tu historia, a responsabilizarte de tu pasado, responsabilizarte de tu día a día, de cada acción, de cada hábito, de cada elección que haces. Y pregúntate, ¿esto me empodera? ¿Esto me drena? ¿Esto me acerca o esto me aleja a la mujer que realmente quiero ser? Mira, como parte de mi propio proceso, yo te puedo asegurar que no ha sido para nada fácil. Han sido años de mucha búsqueda, han sido años de mucho autodescubrimiento y todavía continúo. Pero todo lo que he descubierto, todo lo que he descubierto me ha traído a ser lo que soy a día de hoy y no a ser lo que soy a día de hoy, sino a saber sostenerlo y a saber enseñarlo. Porque si hay algo que yo me prometí cuando yo pasé por todo mi proceso, es que si yo salía de ese hueco, yo iba a compartir mi medicina con otras mujeres, porque realmente es una incomodidad tan grande, es un dolor tan grande, es una sensación de duda tan grande que yo dije, esto no lo puede vivir otra mujer. Al menos mientras yo viva, no quiero que eso pase. No quiero que eso pase. Y hoy las mujeres que están dentro de mi programa, cosas que yo cambié en un año, 2 años, ellas lo están cambiando en un mes, en 2 meses. ¿Por qué? Porque tienen el camino en línea recta, porque yo les he dado el paso a paso, porque aunque no tienen que transitar mi mismo proceso, aunque no tienen que transitar mis mismos tiempos, yo les he dado todas las herramientas, le he quitado primeramente la mochila que ellas traían y le he dado todas las herramientas para que ellas básicamente puedan transitar su proceso y que todas las piedras que se le aparezcan se vayan del medio y puedan llegar a esa versión de sí misma cada vez más libre, más en paz, más auténtica, que se encuentren cada vez más con ella, que se reconozcan frente al espejo cada vez más fácil. Porque esto es otro punto del cual yo no quería compartir en este video, pero lo voy a hacer, y es el hecho del por qué mi programa, por qué la mejor amiga del espejo. Y básicamente es por eso, por todo el proceso que yo pasé donde, aunque yo primero no me gustaba lo que veía, pero luego cuando empecé a querer cambiarlo, lo hice, ya se los conté, desde el miedo, desde el ego, desde la búsqueda de aprobación, desde mis heridas. ¿Y qué pasó con esto? Que fue un proceso muy insostenible, fue un proceso muy doloroso, yo me exigía constantemente, yo no podía fallar, yo me autoexigía muchísimo, yo iba del todo al nada. Si yo no entrenaba, yo me pesaba todas las fines de semana, yo contaba calorías, contaba la comida, en fin, viví un proceso muy duro con mi propio cuerpo. En el gimnasio me sentía siempre que tenía que estar hacia un lado, en fin, tantas cosas que viví que al final fueron cosas que el espejo me fue mostrando que estaban siendo mal trabajadas, que estaban siendo mal transformadas o desde el lugar incorrecto. Porque eso suele pasar mucho, que
Cambiamos o queremos transformarnos, pero lo hacemos desde el dolor, lo hacemos desde el miedo, lo hacemos desde el ego. Y cuando eso ocurre, cuando te miras al espejo, puedes verte de la manera más hermosa que puedas, pero por dentro te sientes vacía. Te sientes insuficiente todavía, te sientes que si eso no se mantiene así para toda la vida, en ese estado de perfección, pues el mundo no te va a amar, el mundo no te va a aceptar, no vas a tener validación. Y eso literalmente es una mierda de vida, porque tú no vales tu cuerpo. Obviamente por conciencia, por amor, por naturaleza, porque forma parte de nuestra naturaleza movernos, me cuido, me amo, me honro y voy todos los días al gimnasio. Pero ya yo no quiero hacerlo más desde el dolor, yo no quiero hacerlo más desde el odio hacia mi cuerpo. Eso es una mierda, literalmente. Entonces, el espejo fue una herramienta en mi proceso, porque me perdí en el espejo, pero también me encontré. El espejo también, en ese momento donde yo caí bien bajo, me demostró que mi valor estaba dentro de mí. Me demostró que el tesoro más grande estaba escondido, lo que estaba escondido debajo del miedo, estaba escondido debajo de la duda, de la insuficiencia, de los traumas, de todo. Entonces, por eso la mejor amiga del espejo, porque no se trata de solamente lo que ves, se trata de lo que sientes cuando ves lo que ves. Si tú has llegado hasta aquí, hasta este punto, y a ti algo de todo esto te resuena, quiero que sepas que no estás sola, no estás sola, y que entiendas que es un proceso justo y necesario, que es un proceso que está guiado y orquestado perfectamente, y que si tú hoy no crees tanto en Dios como yo, quiero que sepas que sí, que el plan de Dios es perfecto y que Él sabe lo que está haciendo contigo, que todo lo que te está pasando tiene que ser como es, que esa desconexión, esa ansiedad, que esa mala relación con tu cuerpo, esa mala relación con tus hábitos, esa necesidad de comer para llenar vacíos, todo eso son alarmas que te está dando Dios, la vida o lo que tú quieras creer para que vuelvas a ti, para que te conectes contigo, para que vuelvas a tu verdad, para que elijas desde el amor y la conciencia, para que entiendas que puedes perderte las veces que sea necesaria, pero que cuando entiendas que todo el poder y toda la sabiduría están dentro de ti, nunca más te vas a sentir perdida, porque has encontrado todo, has encontrado la llave de todo. Por lo tanto, permítete sentir ese vacío, deja que se vacíe, permítete sentirte vacía completamente y empieza a llenarte con lo que sí realmente quieres ser y hacer. ¿Sabes? Pero eso depende de tu responsabilidad a partir de ahora, de querer establecer un camino distinto, de querer ser de una manera distinta, porque no puedes seguir eligiendo desde los viejos patrones, no puedes seguir eligiendo desde el dolor, no puedes seguir eligiendo desde los traumas, desde la niña herida. Tienes que tomar acción, pero hacerlo en coherencia a lo que sí quieres, porque ahora tú no vas a plantar en un terreno semillitas de manzana y vas a querer recoger fresa, es imposible. Entonces, por eso necesito que a partir de ahora entiendas la importancia que tiene perderte, pero el saber qué hacer con esa pérdida. Porque esa pérdida, porque ese momento es crucial para tu nuevo renacer, para esa nueva versión de ti que está emergiendo. Y no vas a querer repetir los mismos patrones, porque ya sabes que lo que no gestionas, lo que no trabajas, lo que no transitas, se te va a repetir en otro momento, se te va a repetir en otra circunstancia de tu vida, se te va a repetir con otra persona. Entonces no tiene sentido seguir pasando de capítulos y seguir repitiendo lo mismo, porque al final es donde te das cuenta que no hay evolución. Por lo tanto, y hasta este momento, ya sabes que perderte es la señal. Ahora, encontrarte es tu decisión. Es decidir que ya no vas a huir más de ti, es decidir que ya no vas a seguir negociando tu paz, es decidir que ya no vas a seguir pidiendo permiso para ser quien eres realmente, es decidir vivir desde el gozo, desde el placer, desde la autenticidad, desde la coherencia con la mujer que decide ser. Es empezar a decirte la verdad, aunque duela, serte sincera, es empezar a mirarte sin juicio, sin filtro, es empezar a llevarte bien contigo como si fueses tu mejor amiga, es empezar a sostener lo que no te rompe, es empezar a sostener lo que sí funciona para ti, crear espacio y estar disponible para la mujer que realmente viniste a ser, para la mujer que está ahí dentro de ti, que está loca por salir, lo único que estaba esperando a que tú la eligieras. Entonces ya sabes, perderte te trajo hasta aquí y encontrarte te llevará hacia donde estás destinada. Y eso no le toca a la vida, eso te toca a ti. Así que espero que hasta aquí todas las cosas que te han compartido te hayan ayudado, te hayan generado un poco de claridad, te hayan resonado,
te hayan creado un impacto diferente en tu vida, en tu realidad, en tus decisiones. Quiero mucho haber dado este paso realmente. Creo que iré perfeccionándome más en la medida del camino, pero siento que hoy he dicho lo que tenía que compartir. En los próximos videos les traeré muchísimo más aporte de valor, muchísimas más herramientas para que ustedes en sus propios procesos no se sientan tan solas, para que tengan al menos una guía, para que tengan al menos una claridad distinta y para que puedan seguir viéndome como ese faro y como esa luz en sus caminos. Les agradezco muchísimo el haber llegado hasta aquí, si lo has escuchado completo. Me siento muy bendecida de tenerte en mi vida, de tenerte en mi comunidad y de quizás algún día poder trabajar juntas, poder conocerte y ser parte de tu propio proceso. Te mando un beso muy, 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 muy grande y los amo.